Siempre que salen novedades en las plataformas de podcast o que algo, digamos, que despunta, nos ponemos a pensar si realizar ese cambio en nuestro podcast sería conveniente para ganar audiencia, pero al final se nos olvida un poco qué es lo que queremos hacer realmente, lo que queremos nosotros o lo que quieren las plataformas de podcast. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de Al Otro Lado del Micrófono, tu metapodcast de referencia que diariamente te trae eventos, recomendaciones, herramientas, curiosidades y episodios de opinión, como todos los viernes. Y hoy quiero reflexionar un poco sobre los cambios que han hecho diferentes plataformas de podcast o incluso diferentes redes sociales que nos hacen desviarnos un poco de lo que realmente queremos hacer nosotros. Dejadme que me explique, pero antes quiero hablaros del patrocinador de este episodio, que es ni más ni menos que La Energía de las Personas, el programa de Capital Energy que nos traslada a través de un viaje sonoro a distintos territorios de la España vaciada en los que la energía de sus habitantes ha conseguido reducir la despoblación y ayudar a aumentar el bienestar en las zonas rurales. Una creación de la productora Formato Podcast que podrás encontrar en episodios de aproximadamente 20 minutos y a la que podrás suscribirte a través del enlace que encontrarás en las notas de este episodio. Decía que las plataformas de podcast o las diferentes redes sociales siempre hacen avances y cambios muy sugerentes que creemos que si nos subimos a esos distintos carros vamos a ganar audiencia, vamos a ganar repercusión, nuestros capítulos se van a hacer virales y que todo poco a poco hará que nuestras descargas poco a poco se vayan hinchando, que nuestra presencia en los distintos reproductores vaya ganando notoriedad y en fin. Pero muchas veces se nos olvida que realmente lo que tenemos que fijar es un camino propio. Me explico. Si nos preocupamos de hacernos virales en TikTok, si resulta que ahora Instagram premia más a los Reels en vez de a las fotos o a los Stories, si además podemos subir nuestro vídeo a Spotify, si emitimos en Twitch en directo, si Twitter ahora premia a los enlaces que no tienen... a los tweets que no tienen enlaces y sí que tienen una imagen o incluso un vídeo en directo. O otro ejemplo que me viene a la cabeza, hacer directos en Clubhouse va a hacer que nuestra presencia en internet sea mucho más notoria. Ya, pero yo lanzo la pregunta, ¿nosotros qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo podcast o estamos haciendo lo que quieren las redes sociales o las plataformas de podcast? Está claro que siempre hay que ponerse al día, pero no hay que dejarse llevar hasta tal punto que sean las plataformas las que marquen el camino de nuestro programa. Si nos preocupamos más de hacer lo que quieren las plataformas que de nutrir de contenido nuestro propio podcast, o nos olvidamos incluso del objetivo que nos habíamos marcado en un principio, al final haremos lo que quieran las plataformas. Y además nunca van a saciar de contenido, siempre nos van a pedir más. Si nosotros invertimos 2 horas al día en Instagram, nos va a pedir 3. Y si invertimos 3, nos va a pedir 4. Sin embargo, lo que deberíamos hacer, si lo que queremos es tener un podcast de éxito, es invertir esas 4 horas en nuestro propio podcast. Y quizás solamente media hora en promocionarnos en Instagram. Véase Instagram, véase Twitch, véase Spotify, véase iVoox, me da igual, todas, A lo que voy es que no podemos estar a merced de lo que quieran las propias plataformas o las redes sociales, porque lo que buscan dichas plataformas y dichas redes sociales es que las utilicemos y que las nutramos de contenido. Y está muy bien que queramos estar en el puesto número 1 de la lista de Spotify o de la categoría de iVoox o la portada de Apple Podcast. Sí, a mí también me gustaría estar ahí. Pero si nos desvivimos por ello, lo que estamos haciendo es darles lo que quieren a dichas plataformas o dichas redes sociales. Y nosotros lo que tenemos que tener claro es que lo que hacemos es un podcast. Porque si al final nos preocupamos más de que Spotify va a promocionarme mejor si lo que le subo es un vídeo en vez de un podcast en audio, al final acabaremos cediendo y preocupándonos más por hacer un vídeo que por hacer el propio podcast. Que además Instagram me premia si todos los días subo Reels o Stories o lo que sea que pida, o microcortes de mi podcast en TikTok y tengo que preocuparme de grabar el podcast, de sacar el cortecito de TikTok y además de subtitularlo y de etiquetar a no sé quién.
y poco a poco te olvidas de lo que estás haciendo en realidad, que es de un podcast. Si te pones a emitir en Twitch y luego estás más pendiente del tren del hype, de las suscripciones que me llegan de Amazon, de que tengo que empezar la emisión y luego dejar 5 minutos de cortesía para que entre la gente, al final nos olvidamos de que estamos haciendo un podcast y que luego todo eso, en teoría, luego ya cada uno que haga lo que quiera, en teoría todo eso va a acabar en una plataforma de podcast, no en una cuenta de Instagram, no en una cuenta de TikTok, no en una emisión de Twitch. Eso deberían ser cosas secundarias. Lo primordial sería el contenido de nuestro podcast y la grabación de nuestro podcast. Ya digo, me da igual que sea en formato vídeo que en formato audio. Aquí ya hoy no tiene cabida ese debate. Cada uno que haga lo que quiera. Pero si nos dejamos llevar por lo que nos imponen las diferentes plataformas o redes sociales, nunca vamos a hacer lo que realmente nosotros queremos. Siempre vamos a estar a su merced. Y en este año 2023... el boom, bueno, ya de hace un tiempo, ¿no? Pero para que me entendáis, el boom ha sido los cortecitos en TikTok. Hace 2 o 3 años fue Clubhouse, hace 4 o 5 fue Instagram, hace 10 fue la llegada de... Bueno, 10 no, pero 7 o 8 fue Spotify, hace 10 fue iVoox, hace 12 fue Apple Podcasts, y al final mucha gente se ha quedado por el camino por la cantidad ingente de horas que te requiere cada una de estas plataformas. Así que mi recomendación es que os centréis, que sigáis haciendo vuestros podcasts y que todo el trabajo de redes sociales, de diferentes plataformas y todas las exigencias que te pide cada una de ellas sea algo secundario. Y que si realmente queréis meteros de lleno en lo que cada una de estas plataformas pide, pues una de dos: o dedicar el esfuerzo de alguno de vuestros compañeros o subcontratar, y no lo digo por mi productora, sino que no desperdiciéis vuestro tiempo en hacer promoción de un podcast cuando precisamente lo que estáis haciendo es abandonar el contenido de dicho podcast. Y bueno, no es que me quiera enfadar ni muchísimo menos, pero cuando veo que un podcast poco a poco se dedica todos sus esfuerzos en hacer lo que le pide una plataforma o una red social y poco a poco abandona el podcast hasta tal punto que acaba desapareciendo, pues me desilusiona porque todo ese esfuerzo invertido en el propio contenido del podcast o en la propia producción del podcast, pues estaría mucho mejor y seguramente hubiera sobrevivido, y a la larga, claro, esto cuesta un poquito más, a la larga hubiera tenido más éxito que haciendo toda esa promoción o trabajo en vano en las redes sociales o plataformas. Dicho esto, que tengáis un gran fin de semana lleno de podcasts, que se preocupen mucho por lo que hacen en las distintas plataformas o redes sociales, o no, eso ya depende de ellos, pero sobre todo, que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast para acceder a la encuesta semanal que realizo cada sábado por la mañana y donde os pregunto qué episodios de la semana son los que os han gustado más, para de esa manera poco a poco ir configurando una mejor parrilla de contenidos y poco a poco ir mejorando. Como veis, no me desvivo por mi canal de Telegram, pero sí que no lo abandono, simplemente lo utilizo para el beneficio del podcast. Ahora sí, que tengáis un gran fin de semana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.